Como saben, esto es un ciclo de charlas y esta es la cuarta charla e iniciamos con salud, no, con nutrición, pasamos a salud y ahora vamos a pasar a cura de las enfermedades. En la charla anterior olvidé decir que sobre cocinar las comidas, o sea, cuando se me ahuma o se quema, no sé cómo llamarlo, la comida, pues no tiene ningún valor nutricional. Es interesante que entiendan esto. Y les dije que lo más importante es que cocinen la comida en agua hirviendo con sal. Que se olviden de las frituras y de otra forma, quizás a fuego lento, un asado, pues en un horno, pues valga la pena. Y si la comida se pasa de fuego, pues pierde totalmente, se convierte totalmente en veneno. Bien, entonces lo otro que quería decir es, si paso de vegano y quiero, yo lo hago, variar el sabor a veces, como soy solo y cocino para mí solo, pues yo incluyo a mí no me gusta el yogur crudo, no sé cómo se dice en español, en inglés es raw, R-A-W, crudo. A mí no me gusta porque es muy ácido, aunque le puedes poner pedacitos de guineo, no sé cómo le llaman, banana en otro sitio, pero no es el plátano, es el guineo, el amarillito, que cuando lo abres se ve blanco. O le puedes poner papaya, en dominicana lechosa, y eso le equilibra un poco la acidez. Entonces el yogur sin ningún aditivo, y mejor si lo hace usted mismo en su casa, ya que hay máquinas que hacen yogur que las venden para uso doméstico. El yogur es un alimento muy completo. Y lo otro es el queso mozzarella. Como es tan bajo en grasa, es un queso también que tiene todos los aminoácidos, tienen, igual que el yogur, tienen carbohidratos y tienen carbohidratos, tienen proteína y tienen grasa, igual que los vegetales. Que ningún alimento animal tiene esa similitud con los vegetales. Los vegetales tienen micronutrientes, los vegetales tienen grasa, tienen proteínas y tienen carbohidratos. Y solamente el yogur y el mozzarella tienen esos requisitos porque tienen algunos micronutrientes menos y tienen las proteínas, los carbohidratos y la grasa. Aunque la grasa del yogur, que es también del kéfir y del queso mozzarella, es grasa animal, no es grasa vegetal. La grasa animal, pues obviamente es mucho más compleja y obviamente voy a necesitar más lipasa para convertirla en ácido graso. Yo creo que ya ustedes tienen la base de lo que es la nutrición y ahí es que quería realmente llegar, darle la base. Por eso tienen que ver las conferencias o hacer notas las veces que sean necesarias. Usted tiene que convertirse en un nutricionista para usted mismo. De hecho, yo inicié así por mi trayectoria de vida tan complicada. Entonces es muy bueno que entiendan esto. No comer comida sobrecocida, para nada. Ok. Entonces, aquí vamos a entrar, antes de ver la cura de las enfermedades, vamos a ver el proceso como se enferma el organismo, como una introducción hacia la cura de las enfermedades. Yo veo, normalmente me hago mi tour por el muro común de mis amigos y míos en Facebook y veo tanta gente que publica cosas, han querido como encasillar las enfermedades a que tienen que ver con el pensamiento única y exclusivamente. Eso no es verdad.
Sí, el pensamiento influye. Sí, las emociones influyen. Obviamente sí, pero en un porcentaje mínimo con relación a lo que ingerimos. Toda cura comienza con el proceso de ingerir alimentos, o sea agua, o sea aire. Eso influye un 80-90% en cura o enfermedad. Y yo creo que ya he hablado bastante de esto. Entonces, vamos a ver la parte física, la parte de ingerir, cómo se van afectando los sistemas, porque el sistema que prevalece para estar sano o no es el sistema digestivo. Estamos sacando los pulmones, pero el más preponderante es el sistema digestivo. Entonces, bueno, cuando dije estamos sacando los pulmones, es que tú, por ejemplo, han pasado con muchas personas, dejan el carro encendido y el carro desprende un gas del combustible que se llama CO, no CO2, no anhídrido carbónico, sino el carbono con un solo átomo de oxígeno. Y ese gas es inoloro y es muy venenoso. Y en apenas 15-20 minutos, ingiriendo ese gas por la nariz, pues te envenena los pulmones y llegas a la muerte porque no tienes la capacidad de obtener el oxígeno del carbono. Habíamos dicho que las plantas son las únicas que lo hacen a través de la fotosíntesis. Por eso dije, vamos a dejar a los pulmones en un lado porque no nos compete tanto en esta conferencia. Entonces vamos a entrar en la digestión. Entonces, lo primero para curar todas las enfermedades es comer sano. Hay un sabio que dijo que tu comida sea tu medicina, que va de la mano que tu comida no sea tu enfermedad. Yo debo seleccionar alimentos sanos y ingerirlos de una forma sana en el organismo. Y eso todo entra por la boca, en este caso de la parte física. Dijimos que lo mejor para alimentarse sano es comer ensaladas crudas, frutas, ensaladas crudas, que la pueden hacer con los vegetales y la pueden ponerle el aderezo que sea lo más sano posible, con vinagre, aceite, un poquito de aceite de oliva, y después le pueden poner semillitas de una o de otra. Hay muchas semillas que venden ahora que son muy saludables, eso le da el toque de la proteína y le cambia la imagen, el sabor y la textura. Usted puede seleccionar la que le guste. Y la comida más saludable son las comidas como los caldos, sopas, consomé, cremas, claro, con ingredientes saludables, naturales, hechos por usted mismo. Esa debería ser la comida preferencial para mantener la salud. Y ya dijimos cómo combinar. También están los cereales integrales. No coma cereales que no sean integrales. Usted no puede comer nada procesado ni derivado, etcétera, etcétera. Usted tiene que comer todo natural. Si es orgánico, mejor. Si lo cultivó usted, mucho mejor. Todo tiene que comenzar con un cambio en mi alimentación. De hecho, en mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque obviamente sí, mis pensamientos influyen, me consumen, el estrés me genera radicales libres y eso consume los micronutrientes. Y los micronutrientes, ya sabemos lo que hacen en el organismo. Entonces, no es tan solo cambiar el estilo de vida de lo que como, sino también de con quién comparto. Sea familiar, sea amistad, sea conocido o sea compañero de trabajo. Y hay un refrán, no sé si es un refrán, pero una vez entré
a la oficina de un gran amigo. Lo acababa de conocer a él ahí. Era cliente de su empresa, era cliente de mi empresa. Y tenía un cuadro detrás de su escritorio que siempre me impactó. Decía, cuando usted quiere hacer algo, consigue los medios. Y cuando no, consigue las excusas. Y ahí se lo dejo de tarea. Entonces, si usted entiende que su salud es primordial, usted debe de ir haciendo las modificaciones en su estilo de vida. ¿Por qué? Porque de nada le van a servir los tratamientos ortomoleculares que les voy a decir si no cambia su estilo de vida primero. Porque va a seguir desbaratando con los pies lo que hace con las manos. Entonces tiene que iniciar el cambio. Obviamente no es un cambio sencillo. Tenemos el grupo Viviendo Saludable que Aura y otras personas han publicado en recetas. Y además Internet está lleno de recetas, tanto en YouTube como en diferentes grupos, sitios, tienen muchísimas recetas de todo. Yo creo que ese es uno de los grandes logros del Internet. Danos esa variedad, esa solución a muchas cosas. La información nos llega a todo. Obviamente también en Internet hay mucha basura, pero ya ustedes saben determinar. Para eso están estas conferencias. Entonces, es muy importante que entiendan que mientras más pequeña es la molécula de comida y más está disuelta en líquido, en agua en este caso, pues más eficiente va a ser su asimilación. Y todas las enfermedades, escuchen esto porque lo quiero marcar en negrita. Todas las enfermedades comienzan con lo que ingerimos en un 90%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso de masticar, la saliva, el bolo alimenticio en el estómago, los ácidos estomacales, otras enzimas en el estómago, y llegamos al duodeno, si me equivoco de nombre, al inicio del intestino delgado. Cuando llegamos ahí al bolo alimenticio, acuérdense que ya comienza el trabajo de un organismo saludable, porque el organismo le da la orden a la vesícula de que llene ese bolo alimenticio con la bilis, que es un líquido verde que dijimos que ayudaba a emulsificar las grasas, a aceitar el intestino y a producir la peristalsis en el intestino grueso. Entonces, un organismo saludable comienza ahí. ¿Por qué? Porque ese proceso va a tener una excreción completa, sana. Pero cuando el organismo ya no está saludable, entonces comienzan las distorsiones. Entonces empecemos con el intestino delgado. Bueno, nos vamos a hacer Sí, en el intestino delgado tiene que darse la asimilación. Y dentro de la asimilación hay varios factores que los voy a mencionar más adelante, que son indispensables para una buena asimilación. Por ejemplo, algo muy importante. Si su sangre carece de vitamina B12, usted no puede asimilar más B12 y empieza a bajar la eficiencia de asimilación de los alimentos en el intestino delgado, que se produce con la famosa anemia, y sobre todo las chicas en edades de menstruación tienden a irse hacia la anemia por la pérdida de sangre. Y si se alimentan mal y cada vez se le va poniendo más abundante y llega a un punto que es dolorosa, y esos son síntomas de anemia. Y eso es sencillo, eso se cura con vitamina B12, no hierro, que ese es uno de los errores de los médicos. El hierro sí puede funcionar, tiene que ser hierro inorgánico, hierro orgánico y no inorgánico. El hierro inorgánico produce diarrea y no es tan asimilable para el organismo como el hierro orgánico. Ahí le dejé un tip de salud en medio de. Entonces el intestino delgado tiene que estar saludable para hacer la asimilación correcta y también para pelear
contra cualquier agente tóxico que viene ahí, de índole de bacterias y de virus. Es importante que lo entiendan. Entonces, después pasamos al intestino grueso. ¿Qué pasa? El intestino grueso, si no está aceitado, engrasado por la bilis, si no hemos comido alimentos, que lo olvidé, que son las fibras, se me ha olvidado, que son tan importantes como cualquier otro alimento, las fibras, que le dé el volumen al intestino grueso. De hecho, las fibras también recogen grasas no saludables, le da el volumen al intestino grueso y entonces ahí comienza un proceso de excreción completo. El intestino hace la peristalsis y saca toda lo que no es útil para el organismo en las heces fecales, y obviamente eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque cuando empieza la enfermedad es cuando el intestino grueso deja de hacer su misión el delgado comienza a asimilar lo que no debe, el grueso se tapa y comienza a quedarse todas las heces fecales ahí por tiempo, se pudre. Llega gente que llega en estreñimientos tales que se le petrifica en las paredes, se le petrifica. Y obviamente cuando pasan al ano, cuando pasan por el ano, toda esa putrefacción, como es estreñimiento, se para ahí en el ano, pasa a la sangre, porque el ano tiene esa capacidad, igual que la vagina de la mujer. Usted se pone un supositorio en el ano y obviamente se absorbe en la sangre como si hubiese sido casi una inyección. Y las mujeres en la vagina se ponen un supositorio y absorben esa sustancia a la sangre. De hecho, y es otro punto muy importante, por eso es tan importante que las mujeres se cuiden energéticamente en las relaciones sexuales, porque no es tan solo en el orgasmo el intercambio de energías emocionales, sino el hecho de que el semen caiga en su vagina, todo eso que tiene muchos aminoácidos y muchos nutrientes, pasa por las paredes de la vagina a la sangre de la mujer. Ese es el segundo tip que le doy. Entonces, fíjense qué interesante. Si el intestino delgado no hace bien su tarea y no asimila bien o asimila toxina, y vamos a empezar por ahí porque por algo tenemos que empezar, el intestino grueso comienza a fallar y a estreñirse las descargas de heces fecales. Y ahí, cuando pasan por el ano, que toda esa putrefacción pasa a la sangre, ahí esos gases, usted ve cuando usted deja comida, que se daña ese olor, esos gases entran a la sangre y van a atacar fuertemente. ¿Quién es el órgano que funciona con gases? Los pulmones. Entonces van a ir a atacar los pulmones. Por eso es una mala alimentación. La enfermedad que más nos tiende a dar después del estreñimiento es la gripe. Y eso es muy importante que lo entiendan. Y después vamos a ver quién es el encargado de sacar todos esos tóxicos. Es el hígado. El hígado tiene que estar saludable para hacer su primera labor de convertir esas toxinas en sustancias de desecho que va a eliminar a través de quien controla el agua y los minerales, que son los riñones. ¿Por qué? Porque normalmente esas toxinas van a salir como sales disueltas. O sea, los minerales disueltos que están en exceso y los que no son minerales que procesa el organismo, el hígado va a ser en su primera etapa en la parte de desintoxicación. Principalmente, lo que no salió por las heces fecales, el hígado lo saca por la vía urinaria, a través de los riñones, la vejiga, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante que lo entiendan. En la medida que me alimento mal, empieza a comprometer mi digestión intestinal. Esa digestión intestinal comienza a retroalimentar toxina hacia el hígado. El hígado se va a sentir incapaz de hacer la labor completa
y entonces empieza una acumulación de toxina en el hígado y en la sangre porque el hígado no puede sacar. Y ahí es muy importante que entiendan dos cosas. Caminar por lo menos 20 minutos al día es importantísimo. Esa es una. Y dormir bien también, porque cuando el organismo duerme bien, ejecuta mejor el proceso de desintoxicación. Y cuando camina, pues activa la circulación, el ejercicio hace que llegue más oxígeno a los tejidos y entonces hay mucho mayor salud. Si usted no duerme bien y no hace ejercicio, obviamente baja su calidad de salud. No es nada más la alimentación. O sea que hacer ejercicio, dormir bien, pensar positivo, sentir positivo, son importantes como complemento de la salud. Y su deficiencia obviamente va a producir de una u otra manera ayuda a intoxicar el organismo. ¿Estamos claros? Yo no traje el agua, se me olvidó. Bueno, voy a tratar de llegar lo más lejos posible. Ok, entonces es importante que entiendan esto. Hasta aquí, ¿entienden? Todo está claro. Si alguien me puede retroalimentar, por favor. Cualquier persona que pueda retroalimentarme, que me escriba por uno de los chats, sea WhatsApp o sea el Messenger. Chat sí me lo permiten, lo que no me permiten es voz. Estoy poniendo el de Messenger. Así que si alguien puede darme una retroalimentación, se lo agradezco. Todo está claro, dice Rosina y Chago. Gracias, y Griselda también. Gracias a esa Trinidad. También a Isabel. Qué bueno. Esa es una de las quejas que yo tengo. O sea, normalmente yo me llevo de la retroalimentación y entiendo que yo le explico para que ustedes entiendan. Pero después yo veo preguntas y veo publicaciones en los muros que me hacen ver que si entendieron, se les olvidó. Se les olvidó lo que aprendieron. Por eso yo les digo que cuando leen el libro, por ejemplo, La Verdad Revelada, que eso me pasó mucho a mí con el Kybalión. Yo leí el Kybalión como 200 veces o más. Yo cada vez que lo leía sentía que aprendí algo nuevo. Eso me pasó mucho con la película El Círculo de Hierro, que en español la llamaron La Flauta Silenciosa, que le escribió Bruce Lee, James Cameron y otro señor acá. Esa película yo la veía buscando la verdad. Usted tiene que ser persistente. Usted tiene que ver estas charlas las veces que sean necesarias. No, si yo soy muy feo y no me quiere ver, usted saca apuntes. Y sus apuntes pues los revisa. Pero la charla le dice, cuando la vuelve a ver, probablemente entiende cosas que no entendió antes. Ok. Entonces, el hígado se encarga de tratar o de eliminar las toxinas a través de los riñones. ¿Por qué le digo esto? Porque en la medida que el intestino entra en constipación, afecta el hígado. El hígado empieza a afectar, bueno, desde los intestinos los gases afectan el pulmón o los pulmones. El hígado comienza a intoxicarse, empieza a meterse más toxina y se van comprometiendo los demás sistemas. ¿Por qué se comprometen? Ustedes ya lo saben. Porque los micronutrientes se consumen en más cantidad, como se gastan en su trabajo y no le doy micronutrientes suficientes, entonces las enzimas se empiezan a reprimir y todo lo que antes inclusive era comida se convierte en veneno hasta que se reverse ese proceso, que es lo que vamos a aprender hoy. Es muy importante que entiendan todo esto. Yo lo he dicho, yo sé que lo repito mucho, pero ustedes tienen que entender que ese es vital para una buena salud. Los sistemas se van cayendo en efecto dominó. Y eso es muy importante. Y aquí entramos ya directamente en lo que es la cura de las enfermedades.
En el grupo Viviendo Saludable están todos los tratamientos ortomoleculares. También están en mi muro, en Arcángel Rafael, en el canal de YouTube. O sea, lo ponemos en todos los lados porque yo sabía que iba a venir esta censura de estas plataformas que controlan los secuaces de regresivos, y obviamente ellos han arremetido en contra mía. Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Es como que tengo que gastar 10 veces más tiempo y energía para hacer algo, porque todo me lo complica. Ok, pero para eso estamos y vamos a seguir hacia adelante. Entonces vamos a ver las curas de las enfermedades. Lo primero, tengo que vivir en un entorno saludable. Por ahí que comienza, que tu alimento sea tu medicina. Dijo, no sé si Hipócrates, sí creo que fue Hipócrates, no sé, uno de esos sabios. Yo no soy bueno para los nombres y para memorizar así idético. Mi memoria es más sinóptica. Pero ustedes lo buscan en internet, que es algo de lo que tienen que aprender a buscar en internet. El entorno saludable implica la parte física que ya explicamos, pero también implica la parte humana que también dimos ciertos pincelazos. Con quien yo comparto mi trabajo. Yo paso mucho tiempo en el trabajo normalmente. La gente dura 8 horas en el trabajo. Y eso es mucho tiempo. Probablemente, como duermo 8, ya van 16, me quedan 8, que probablemente no llegue a pasar 8 con familiares y amistades diariamente. Entonces, cuando vienen a ver los compañeros de trabajo, es un ambiente, aunque es un ambiente también muy sectorizado y que no necesariamente yo debo compartir como conocido en un ambiente de trabajo. Pero es importante que ese ambiente de trabajo sea armonioso, igual que el ambiente familiar. Yo veo muchos posts que dicen que la familia se poda, corta con tus padres y dientes. Y eso es verdad. Eso es verdad. Los arcontes se encargaban de ponerte en familias que no eran funcionales para ti y controlaban las mentes de esas personas y en parte la tuya también, y creaban unas negatividades increíbles para afectarte, para que no cumpliera tu misión de vida. Que dicho sea de paso, lo puse en el último comunicado, cuál era la misión de vida de los guerreros de la luz. Y esta es una de las partes fundamentales, ser saludable. También los amigos. Si usted tiene un amigo, por más que usted lo aprecie, lo ame, si el amigo es negativo y nada más trae problemas y no soluciones, nada más da eventos negativos, pues usted tiene que distanciarse de él. Igual con los conocidos y hasta con los desconocidos. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado ir a multitudes. Yo iba, en Dominicana el deporte principal es el béisbol. Yo pertenezco porque esa fue la herencia cultural a uno de los equipos y yo llegaba a ir al estadio a ver los juegos una que otra vez, pero siempre sentía que me drenaban la energía, salí de ahí sin una gota de energía. A mí las multitudes me drenan la energía. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado qué usted va a ver, con quién usted se va a reunir en una multitud, porque tienden a drenar las energías. Perdónenme, excúsenme. Pues sí, entonces estoy hablando de relaciones de trabajo, de familia, de amigos, de conocidos y de desconocidos. Por ejemplo, nunca me gustaron las discotecas. Nunca. A mis amigos todos les gustaba amanecer. Eran enfermos con esto. Yo ni tomaba alcohol, yo llevaba jugo de naranja. Ellos se molestaban. Y les decía, oye, ¿por qué no hacemos la fiesta en el día? Y nos acostamos 11, 12 de la noche a más tardar. No, les gustaba amanecer. Y yo me convertí en un momento a conductor designado porque no bebía. Y obviamente también tenía vehículo. Y pues ahí hacían sus parrandas, que yo llegué a acompañarlo varias veces. Y llegué a tomar alcohol varias veces con efectos nefastos. Ok, entonces es importante seleccionar un ambiente. Y eso implica también un ambiente atmosférico.
sea la calidad del aire y la calidad del agua. O sea que yo tengo que escoger todo, calidad de mis pensamientos, de mis emociones, del aire, del agua, de mis ambientes con quien comparto. Pero lo más importante es la calidad de mis alimentos. Ok. También vi en Facebook que dicen que la gente se puede curar solamente con el pensamiento. No, porque estamos en una realidad 3D atrapado. Y como yo expulso, por ejemplo, un metal pesado con el pensamiento. No, el cuerpo humano funciona con lo que yo le he explicado. Sáquense de la cabeza, sí ayuda. No he dicho que no ayuda, para que no malinterprete. Pero usted tiene que curarse seleccionando alimentos de alta calidad, como le he explicado en las conferencias anteriores. Ok. Para el aire, cuando vives en una ciudad tipo metrópoli, que normalmente mientras más congestionadas están, tienen más el aire contaminado. Entonces hay aparatos que sirven para filtrar el aire y para mejorar la calidad. De hecho, yo tengo uno. Que lo compré originalmente por el hijo mío, que nació con las mismas debilidades mías. Y hubo que ponérselo. Él tenía que tener un aire de altísima calidad y yo le compré un generador de ozono desde el 2003. O sea, estamos hablando de 19 años. Y por otras circunstancias, compré uno para mí en estas batallas. Tuve que comprar uno para mí, para ayudarme a mantener más altas las energías por lo brutales que son estas batallas. Ok, entonces para el agua también existen filtros que potabilizan el agua. Ya yo hablé de esto y no voy a hablar de cosas que ya sabemos. Entonces sí tenemos que hablar de comida saludable. Tenemos que hablar de vegetales frescos, orgánicos, mejor si los cultiva usted mismo. Ahí veo muchos cursos en Facebook, lástima que yo no tengo el tiempo, para usted hacer cultivos hidropónicos en macetas y producir todos sus vegetales. Y ahí no hay problema, porque ahí no hay pesticidas, ahí no hay nada raro y usted está 100% seguro que son vegetales orgánicos. Pero si no puede hacer esto, debería comprar los vegetales orgánicos. Si no puede comprar los vegetales orgánicos por su alto poder adquisitivo, de alto valor, entonces usted debe de meter los vegetales en agua por lo menos 10 minutos para que suelten los pesticidas y todo ese tipo de toxinas. Algunos que vienen encerados tienen que cepillarlos antes de meterlos en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tips para hacerlo en internet. Entonces es muy importante que entiendan que eso tienen que hacerlo, porque tienen que darle la prioridad máxima a los alimentos que consumen. Eso tiene la máxima prioridad. Tienen que hacerlo. Esto es muy importante. Y como le dije antes, pues lo más importante es comer vegetales crudos. Todo el vegetal que usted pueda comer crudo, cómalo crudo. Ok. Entonces ahí vienen las ensaladas que se aderezan. Se pueden crear aderezos naturales. Se aderezan y puedo con las ensaladas acompañar el cereal integral. Puedo acompañar el cereal integral con las habichuelas, porotos. ¿Cómo que le llaman en Venezuela? Ahora no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Yo creo que lo escribí. Entonces, o con frutos secos, hacer las combinaciones como le enseñé. Entonces, para acompañar esto con una ensalada, es un alimento completo. Más cuando las ensaladas le pones semillas y todo este tipo de cosas. Entonces, es importante esto. También lo que dije que eran los caldos, sopas, consomé, cremas, o como usted lo quiera llamar, que también lo puede acompañar de cereales, por ejemplo, un pan integral hecho de maíz. Trate de evitar el trigo. Cuando es integral no es tan dañino,
pero sigue teniendo el gluten y el gluten le cuesta mucho al organismo, no le hace bien. Y cuando es procesado, igual que cuando se hace con el azúcar refinada, eso es metiéndole explosivo al organismo para que se enferme. Entonces es importante que los vegetales que consuma sean vegetales sin gluten, que eso lo puede buscar en internet. Yo siempre he dicho que el vegetal por excelencia, la comida por excelencia para el ser humano es la soya. La soya lo tiene todo. Y la soya, yo puedo sacar la leche. Hay aparatos que venden para sacar la leche de soya. ¿Sabe? Raro. Pero si usted le echa un poco de vainilla, el sabor es agradable. De la soya se saca el tofu. El tofu es como un queso de soya, que también lo haces con queso, pero lo haces sazonado y sabe bien. También la carne de soya, con el remanente que queda, que tiene la fibra y todo, la soya, puedes hacer carne, que consigues receta para hacer carne de soya, la sazonas bien, con todas las especies que son súper saludables, ajo, cebolla, orégano, y tienen los demás, cúrcuma, la vija, que no recuerdo cómo se llama, achiote, en otros países. Entonces usted puede empezar a hacer sus platos. Lo que más hay son vegetales y variedades. Y también tienen la salsa de soya, que la utiliza mucho la cocina china, que también pues es saludable. La soya. Y después de la soya que sigue es el maíz. El maíz tiene todo excepto el aminoácido lisina. Entonces debe comer otros vegetales que tengan lisina, como las papas, y les voy a decir unos cuantos más, creo que anoté por ahí, pero usted lo puede buscar en internet. Entonces es interesante que vean que usted debe seleccionar esa calidad de los alimentos, debe saber combinarlo, debe saber cocinarlo y debe saber comerlo. No es tan sencillo, pero esa calidad de selección, cocción, ingerir y tener una buena digestión es la que decide si usted se enferma o se sana, si su cuerpo es saludable o no, con todo lo que le he explicado. Entonces es muy, muy, muy importante. Tienen que irse hacia los cereales naturales. Y ya les dije, está la soya y está el maíz. La lisina está, aquí lo noté, en los granos verdes. O sea, las habichuelas verdes, que son como el guandul, como la lenteja, como la arveja, son ricos en lisina, que es el aminoácido deficiente en el maíz. O sea que hacer unas arvejas, lentejas y guandules acompañado de maíz en la comida, por ejemplo un arroz con maíz, un arroz integral con maíz, es una comida completa, súper saludable. Acuérdense que lo de integral básicamente es por los nutrientes y sobre todo por las fibras. También dije algo en la charla anterior y lo voy a repetir ahora, y es que lamentablemente la FDA influyó en que las vitaminas y los complejos vitamínicos multiminerales sean de concentraciones mínimas y casi no tienen ningún efecto. Y yo les doy un tip. Todo el mundo debe de tomarse un multivitamínico multimineral antes de cada comida. Antes de cada comida tiene que ingerir un multivitamínico multimineral. Yo recomiendo mucho a puritan.com, que se puede comprar por internet. También hay, ya no con tanta calidad, ese es el mejor calidad-precio, es el de puritan.com. Y en Walmart venden una marca que se llama Equate, que son baratísimos, multivitamínico, multimineral. No es la gran calidad, pero al ser tan barato puedo aumentar la dosis para la concentración y obviamente hacen el mismo efecto. Yo le estoy hablando que hay de esos Equate que hay hasta para senior, para mayores de 50 años, que 125 pastillas multivitamínico multimineral
cuesta como el equivalente a $4, que es sumamente barato. Entonces yo puedo pedir. Pero si no, usted tiene opciones en los Amway, Nutrilite. Yo no sé si eso que andaban siempre buscando, que dice que viven vendiendo para adelgazar, no recuerdo cómo se llaman. En el que usted quiera está Farmatón, que era buenísimo antes, al inicio, ya le bajaron las concentraciones y es muy costoso. Estos que le estoy diciendo son muy costosos, pero funcionan, y si usted lo puede pagar, acostúmbrese a tomar un multivitamínico y multimineral antes de cada comida, como aperitivo. Aunque tenga un aperitivo, usted comienza con agua y se toma esa pastilla. ¿Por qué? Porque esos micronutrientes van a ayudar en la digestión y en todo el proceso de salubridad del organismo. Entonces ya les dije que la lisina está en los granos verdes en la papa, y los que no pueden pagar los suplementos alimenticios en pote, entonces tienen que irse a la combinación levadura de cerveza, que es baratísima, y alfalfa, que también lo venden en pote. Entonces usted se va a las tiendas de salud y puede conseguir levadura de cerveza y alfalfa y tratar de ingerirla en pastillas con agua antes de la comida. Eso es un alimento completo, excepto que no tiene B12, y la B12 debe conseguirla yogur, queso, si se sale vegetariano, o principalmente con la espirulina. La espirulina, que es el único vegetal que tiene B12, vitamina B12. Entonces la espirulina es costosa, usted puede acompañar una gran cantidad de levadura de cerveza con alfalfa y una que otra pastilla de espirulina. Y ya con eso usted está alimentándose bien, tomándolo en la cantidad que le dije, que lo más importante aquí es la cantidad de proteínas por peso. Yo le di dos valores, uno para vida sedentaria y una para vida muy activa. Y quiero decir algo que lo puse en Viviendo Saludable, y es que el organismo nada más puede, a través del intestino delgado, asimilar 10 gramos de proteína por hora. O sea que las comidas altamente en proteína pueden hacer mucho daño, porque pueden pasar a través del intestino del ano, y eso va a sobrecargar por la constipación la sangre con proteína, que no van a existir las enzimas ni los micronutrientes para producir las enzimas, para convertirlas en alimentos. Entonces la comida no necesariamente es alimento. Entonces yo creo que le estoy dando, y todo esto es muy importante para que entiendan que la salud comienza en el estilo de vida y la calidad de la alimentación. Entonces, los frutos secos tienen grasas y proteínas y carbohidratos, y son como el maní, la semilla de jazmín, que no mucha gente la conoce, o no sé si no la conocen con ese nombre. Está el pistacho, están todas estas nueces que venden principalmente en Navidad, por lo menos en República Dominicana, que no recuerdo los nombres, los coquitos y los otros más grandes. Son súper saludables, súper saludables. Entonces, todos los tratamientos están en Viviendo Saludable. Lo único que le agrego, que no tomé en cuenta en aquel entonces, es que los multivitamínicos, multiminerales, son muy bajos en concentraciones, sobre todo de vitamina B, el complejo B. Entonces debo empezar inyectándome un complejo B, o comprando en adicional un complejo B como multivitamínico complejo B, y tomarlo antes de cada comida. Si yo ligo un multivitamínico, multimineral y un complejo B antes de cada comida, yo tengo los micronutrientes que necesito. Ok. Entonces la otra opción es la levadura de cerveza con alfalfa y un poquito de espirulina para la B12. Cuando yo mando a inyectar, hay muchas personas que le tienen fobia a las inyecciones. Hay una forma que se llama sublingual, que está en Puritan Pride, que tiene la B12 sublingual, que tú la puedes echar debajo de la lengua y pasa al torrente sanguíneo como si hubiese sido una inyección. Después que ya hay B12 en la sangre, ya ella asimila todas las B12 tomadas oralmente. Ahí no hay ningún problema.
Entonces ya le di más o menos los primeros tips. Entonces en Viviendo Saludable están todos los tratamientos. Yo no voy a repetir los tratamientos por aquí. Yo le voy a dar a usted el por qué esos tratamientos funcionan. Y lo voy a generalizar por sistemas. Y usted se encarga ya de tener conciencia y cuando ve el tratamiento ortomolecular en Viviendo Saludable, en mi muro, a Arcángel Rafael o en el canal de YouTube, entonces usted va a tener más conciencia. Y obviamente es la mejor forma. Ya le di el plan B, que es la levadura de cerveza con alfalfa. También hay un árbol, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero lo voy a buscar. Hay un árbol cuyas hojas tienen todos los micronutrientes. No se deben exceder porque creo que tiene un poco de arsénico. Adquiere un poco de arsénico de la tierra. Ay, si alguien me acordara ese nombre, si alguien me lo escribiera, para yo no tener que buscarlo. En Dominicana lo usan mucho para dividir las fincas. No, es que yo para memoria idéntica soy horrible. Moringa, sí. Ricardo me lo escribió, la moringa. La moringa tiene todos los micronutrientes y eso es prácticamente como si fuera una hierba. O sea, cuando digo una hierba es una planta que crece sola y que usted puede arrancar las hojas y pulverizarla y bebérsela en un té o en un jugo y es buenísimo. No exceda porque creo que tiene un poco de arsénico y el arsénico es tóxico. Pero la moringa es sumamente de bajo costo. Entonces, la moringa puede sustituir como ingreso de micronutrientes. Y hay otras que yo no recuerdo, pero que yo puedo buscar y publicarla en el canal de Viviendo Saludable, en el grupo de Viviendo Saludable. Por favor, hay mucha gente en Arcángel Rafael que no pertenece al grupo Viviendo Saludable. Tienen que pertenecer al grupo para nosotros ahí publicar tips de salud y cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay mucha gente que tiende, voy a poner un comercial aquí, que tienden a tener piedra en los riñones. Eso es gravísimo. No porque duele, no, porque las piedras en los riñones se crean con el oxalato de calcio. Y cuando el organismo no puede eliminar el oxalato, los oxalatos, y lo convierte en oxalato de calcio y tapa los riñones, es porque el hígado ya está deficiente. Y esos oxalatos debilitan el corazón. Ese es un comercial nada más para que entiendan lo importante. Y estamos hablando de una sola vitamina, que es la que cura todo esto. Porque es la que convierte a los oxalatos en sustancias de desecho vía los riñones, que es la vitamina B6. Pero mucho cuidado que la vitamina B6 no se puede beber en exceso porque hace daño en el cerebro. Tiene que saber, y yo lo voy a decir más adelante, cuál es la cantidad idónea de vitamina B6 para evitar ese tipo de riesgo. Igual que la vitamina A también hace daño en exceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas vitaminas que no se pueden beber en exceso, porque hacen lo mismo en exceso que en defecto, producen el mismo mal. Entonces, hasta aquí estamos claros. Ay, quisiera un poco de agua. Voy a aguantar lo más que pueda. Ok, hasta aquí estamos claros. Que tenemos la moringa, levadura de cerveza y alfalfa con un poco de la espirulina. Pero también puedo buscar la B12 en el yogur, kefir o el queso mozzarella. Los quesos, mientras más blancos son más dañinos. A mí me encanta el queso. Yo 2, 3, 4 veces al año yo me preparo una lasaña de queso y la disfruto. Pero tengo que pagar ese precio. Y estoy claro en esto. Y como yo conozco los tratamientos ortomoleculares, yo empiezo desde antes de comérmelo y los neutralizo. Pero tampoco se puede hacer mucho porque los tratamientos se hacen ineficientes. Por eso es que es tan importante la selección de la calidad de los alimentos. Ok. Entonces, un intestino grueso saludable implica todos los micronutrientes y la fibra. Entonces vamos a hablar de cómo desintoxicar el intestino grueso cuando ya usted sufre de estreñimiento y ya usted está atrapado por las toxinas. Entonces, lo mejor son las ciruelas naturales.
Usted puede antes de acostarse comerse 10 ciruelas naturales y eso va a empezar un proceso de desintoxicación del intestino grueso. Usted se va a dar cuenta porque las heces van a salir más claras y más abundantes, porque no van a estar retenidas en el intestino grueso. Pero hay una hierba que es sumamente fuerte, que es la cáscara sagrada. Y la cáscara sagrada, aparte de que, como le dije, ayuda a desintoxicar, porque la cáscara sagrada estimula el hígado a producir la bilis, corrige las piedras en la vesícula y aumenta la bilis, lo que hace que engrasa el intestino y le auspicia la peristalsis. Y eso limpia. Inclusive hay personas que están tan mal de estreñimiento, cuando empiezan los tratamientos con cáscara sagrada, sienten cuando se les desprenden las heces petrificadas, pegadas a la herida de la pared intestinal, sienten como si hubiera un puñal que lo hubiesen clavado. Y la cáscara es muy fuerte, tienen que saber dosificarla si llegan a la diarrea. Y ahí tienen, también el aloe vera funciona muy bien. No llega a dar diarrea, pero sí llega a perder textura las heces fecales y tienen que bajarle la cantidad. El aloe vera es muy saludable porque contiene mucho colágeno. Y nuestro cuerpo necesita el colágeno en todos los tejidos blandos. Entonces el aloe vera es muy saludable. Y con esto ya empezamos a desintoxicar el intestino grueso, que es el principal causante de las enfermedades. ¿Por qué? Porque se tapa, ese tapado lleva a podrir todo lo que nos comemos, y cuando la constipación es fuerte, regresa toda esa putrefacción al torrente sanguíneo vía el ano. Entonces es importante cuidar nuestro intestino grueso y empezar a desintoxicarlo, porque ese es el inicio de la cura. Bueno, el inicio de la cura es la alimentación adecuada, pero después de la alimentación adecuada, el inicio de la cura de todas las enfermedades es tener un colon limpio, saludable. Para eso necesito desintoxicarlo, necesito la fibra y necesito la bilis. Ok, entonces vamos al intestino delgado. Necesito un intestino delgado saludable. ¿Por qué? Porque el intestino delgado saludable implica una asimilación. Como estoy escogiendo comidas muy nutritivas, muy saludables, entonces necesito un intestino delgado que me permita asimilar todas esas bonanzas que estoy ingiriendo. Si ingiero toxina, él va a asimilar toxina y se va a debilitar y va a romper su equilibrio. Voy a hablar algo del equilibrio que necesito en el intestino y cómo se mejora el intestino delgado, cómo se pone en salud para que asimile mejor esa comida que yo he escogido con tanto amor para nutrir mi organismo, que es tan importante para mí. Entonces, para el intestino delgado es muy bueno justamente el yogur y el kefir. Pero si no quiero, soy vegano, no quiero ingerir yogur y kefir, no sé. Entonces puedo comprar los lactobacillus, los acidófilos, y me lo puedo tomar en pastillas. Yo siempre recomiendo que lo tomen antes de acostar. ¿Para qué? Para que esas bacterias benignas que son parte de la flora intestinal, pues equilibren el sistema en el intestino delgado y puedan hacer su trabajo de la mejor forma posible. Pero también necesita una sustancia muy importante, que es la biotina, que también recomiendo que la beban antes de acostarse. La biotina es fundamental y le voy a dar otro tips de salud. Si usted consume huevos, cáscara blanca, que son de granja, eso acaba con la biotina. Aparte de que vienen esos huevos impregnados de hormonas, impregnados de todo, y son súper tóxicos, toda esa toxina acaba con la biotina y rompe el equilibrio del intestino delgado
para una labor eficiente. El otro micronutriente que se necesita en el intestino delgado es la pava. Ácido para pensó, yo no me acuerdo. Pava es la sigla con B de burro, con B alta. La pava es vital para un intestino delgado saludable. Y obviamente los demás micronutrientes, especialmente el complejo B, son indispensables. Con un intestino delgado saludable, ya yo voy a tener una asimilación más eficiente de los nutrientes que ya seleccioné, los cultivé, lo hice orgánico, escogí lo mejor de lo mejor, lo supe combinar, lo mastiqué bien, etcétera, etcétera. Ahí comienza mi proceso de salud y rejuvenecimiento, porque la salud implica rejuvenecer, porque la vejez es una enfermedad que la producen las toxinas. No es verdad que la vejez es natural. Eso es totalmente falso. Ok, entonces ya limpiado mi intestino grueso, optimizado mi intestino delgado, yo debo encargarme del hígado si ya está comprometido. El hígado tiene que estar trabajando a plena capacidad. Y el hígado tiene algo muy importante, que el hígado no duele. El hígado se va comprometiendo con la toxina, se va deteriorando, y no me entero hasta que no rompe en una cirrosis o en un cáncer. Eso es muy importante. El hígado es como muy bondadoso en ese sentido y no da las señales de deficiencia. Por tanto, yo debo cuidar mucho mi hígado, estar arriba de él, tener conciencia sobre mi hígado. Y para limpiar el hígado tenemos buenas opciones. Lo primero es el cardo mariano, que se conoce en inglés como silimarín o milk thistle. El cardo mariano tiene, que es una hierba, y la venden en cápsula, tiene la capacidad de, ¿cuál es el término? De que las células muertas en el hígado se recuperen y vuelvan a la vida. No me acuerdo el término. Hay un término para eso, perdónenme. Entonces el cardo mariano es vital para desintoxicarse y yo recomiendo no menos de 1000 miligramos, 1 gramo al día. Eso va a mejorar mucho tu digestión, va a bajar tu constipación y el cardo mariano empieza a devolverle la vida al hígado. Entonces, después habíamos dicho que el hígado tenía labores para desintoxicar el organismo, pero que también había micronutrientes muy importantes y aminoácidos para hacer una labor de desintoxicación más profunda. Y en esto tenemos la vitamina B6, que yo recomiendo que no tomen más de 300 miligramos diarios. Se pudiera llegar a 1000, pero no es bueno porque si se sobreacumula en la sangre, afecta el cerebro y la coordinación de los movimientos del cuerpo. Entonces, debe ser, para siempre estar por debajo, unos 300 miligramos diarios, 100 antes de cada comida. Eso me va a permitir reducir los oxalatos, que son muy tóxicos, y también le va a dar salud al hígado. Es interesante que si usted saca la lengua, y si la lengua tiene una costra blanca, es porque usted está falto de vitamina B6. Así que chequee su lengua, usted la saca la lengua en el espejo, y si tiene costra blanca, a mayor costra, más deficiencia. Le estoy dando tips para que vayan. Entonces la vitamina B6 es importantísima en la desintoxicación del hígado y del cuerpo, obviamente. Lo que sigue es, que es la maravilla de desintoxicación del hígado, es un aminoácido que se llama L-glutatión. Pero ojo, es muy fuerte. Normalmente lo
lo recetan intravenoso y tienes tan fuerte, de hecho te pica mucho cuando entra vía intravenosa, que tiene que 2, 3, máximo 4 mililitros tienen que entrar en 10, 20, 30, 40 minutos dentro de un suero. O sea, se lo inyectan al suero y van pasando ese suero gota a gota. Pero es la maravilla, no solo para el hígado, sino también para los pulmones. Si usted cree, por ejemplo, que una gripe o cualquier derivado de gripe, si usted se inyecta L-glutatión, se cura en 2 horas. 2, 3, máximo 4 horas. Usted cura su gripe. Porque le dije que la gripe tiene mucho que ver con la constipación a nivel del intestino grueso, sobre todo en la parte del ano, que se ingresan los gases putrefactos y ellos afectan los pulmones. El L-glutatión, pero también lo vende, Puritan.com lo vende L-glutatión reducido. Que lo que pasa con el glutatión es que cuando pasa por el estómago tiende a desintegrarse. Por eso no se receta vía oral. Pero este reducido parece que pasa una gran parte. Y obviamente 1 miligramo de glutatión, de L-glutatión, es mucho más que 5 o 10 miligramos de otro aminoácido del cual el cuerpo puede sintetizar el L-glutatión. Entonces el L-glutatión, lo ideal es que sea inyectado, pero tiene que ser con personal calificado. Y ojo, engañan mucho con estas inyecciones y cobran carísimo cuando realmente eso no tiene un costo elevado. Entonces se puede ir por la forma oral y comprar el L-glutatión reducido en Puritan.com. Pero si no quiere tomarlo como L-glutatión reducido, puede tomarlo como L-metionina. La L-metionina es muy buena. El problema es que la mayoría de los suplidores no la venden de calidad. Sobre todo esas que venden en las tiendas de productos naturales, tiendas de salud o health food. Por ejemplo, yo una vez estaba en Miami y en un sitio sentí mucho sueño y me prestaron una cama para recostarme un rato, pero la cama tenía años que no se usaba. Yo me acosté arriba del cubrecama y parece que habían estafilococos ahí. Yo lo sentí desde que puse la cabeza en la almohada, lo sentí como me agarraron las amígdalas. Y se me fueron, y una vez cogí una infección en los pulmones. Y yo fui y pagué $30, y yo estoy hablando hace muchos años, por una L-metionina, creo que marca Solaris, no recuerdo. Y me bebí el pote entero y la gripe mejoró un poquito. Llegué a mi casa en Dominicana y encontré la de Puritan, que estaba ahí, y a la 4ª dosis ya yo estaba sanito, con L-metionina. El problema es conseguirlo de calidad, y eso tú no lo puedes saber. Yo recomiendo Puritan, pero Puritan retiró la producción de L-metionina. Yo he usado otras, para mí, de otras marcas, pero no tienen la calidad que tiene Puritan. Que Puritan es el principal suplidor de vitaminas de los Estados Unidos. Y tienen calidad y los mejores precios. Yo no tengo ningún beneficio, por si acaso. Entonces también hay otra forma que es como N-acetilcisteína. El problema de la N-acetilcisteína, que también la venden en potes, es que cuando la tomas en exceso produce náuseas. Entonces tiene que saber equilibrarla. Ahí tienen opciones para limpiar el hígado. La última, deja ver si no hay más, es la betaína, que es una pseudo vitamina C. No es la última. Que esa es la que emulsifica la grasa en el hígado. O sea, la labor que hace la bilis en el intestino lo hace la betaína en el hígado. La betaína inmediatamente va al hígado y toda la grasa que está entaponando el hígado, es como un filtro lleno de grasa, comienza a convertirla en agua. Tanto de colesterol como de triglicéridos, o sea, de grasas vegetales. Entonces, esas grasas tapan como se tapa un desagüe de un fregadero, no sé, o lo que fuera. Entonces, la betaína convierte esa grasa en agua. Y si mi problema en el hígado incluye
hígado graso, como se conoce esa enfermedad. Entonces la betaína es importantísima porque cura en una semana el hígado más graso, que eso puede derivar en una cirrosis, se limpia y se sana. Y la vitamina C es la vitamina o el micronutriente más importante en el organismo porque actúa en no sé si cientos o miles de procesos bioquímicos en el cuerpo. Yo le aconsejo que se beban, dependiendo del tamaño, de 500 miligramos de vitamina C antes de comer a 1 gramo. Pero no dejen de tomar vitamina C todos los días. Entonces usted comienza y dice, no, porque la naranja. ¿Sí? ¿Cuánta naranja tú necesitas para beberte 1 gramo de vitamina C que tienes que comer? Además, la mayoría de la vitamina C está en la cáscara, que no te la comes, y la otra está como ácido ascórbico. Y usted puede comprar una vitamina C con bioflavonoides, que los bioflavonoides tienen un papel muy importante como micronutriente y su salud mejora mucho más rápido porque trabaja en sinergia con la vitamina C, al igual que la vitamina E. Vitamina E, vitamina C con bioflavonoides es un equipo. Saben trabajar en equipo, por tanto, optimizan su servicio al organismo. Yo creo que hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Alguien que me escriba. Voy a tener que ir a buscar agua. Me dan unos minutos para buscar agua, por favor. Le voy a hacer una pausa. Bien. Entonces, lo que quiero que me digan si hasta aquí todo se entiende claro. Dice Rosina que sí. Y Rafael Escribano también. Después que yo limpio mi hígado, que es el encargado de desintoxicar el organismo, entonces yo debo proceder hacia los riñones. Porque los riñones, que justo tienen arriba las glándulas suprarrenales que producen una hormona que es la que controla el agua junto con el sistema linfático y controla los minerales. Acuérdense que todo tiene que ser un equilibrio. Entonces yo tengo un mínimo y un máximo de todo. Cuando se baja del mínimo, o mejor dicho, cuando sube el máximo en este caso, que la mayoría no llegamos a bajar del mínimo, obviamente se producen las enfermedades. Cuando se pasa del máximo, por ejemplo el calcio, entonces esta hormona que generan las glándulas suprarrenales empieza a eliminar el calcio. Y hay una falsa creencia de que el exceso de calcio produce las piedras en los riñones. Si las suprarrenales están buenas, no hay forma. Se producen las piedras en los riñones cuando yo tengo los oxalatos, los radicales de los oxalatos, que se producen por intoxicación del hígado y se reúnen con el calcio y generan el oxalato de calcio. Esas son las piedras en los riñones, que les dije que también ataca el músculo cardíaco y lo debilita. Entonces yo tengo que irme a los riñones. Y los riñones es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque los riñones dependen del hígado con la vitamina B6, dependen de todo lo que hablé del hígado para desintoxicarlo, sobre todo con los metales pesados, que son el plomo, el mercurio, el aluminio, que son gravísimos venenos, etcétera, etcétera. Todas esas toxinas la depleta o la convierte en material de excreción vía urinaria el hígado. Entonces para un buen riñón necesito un hígado en buena salud. Pero el riñón es lo más sencillo. Mucha gente haciéndose diálisis, increíblemente. Si usted se bebe un multivitamínico y multimineral antes de cada comida, su riñón vuelve a funcionar. El problema son los micronutrientes. En la vida artificial que nos han enseñado, nos han impuesto, nos han engañado, es la que produce todas esas enfermedades. Y pagan carísimo y hasta le hacen trasplantes de riñones cuando usted con un multivitamínico y multimineral. Entonces ahí vienen, alguien me consultó un día y me dice que su médico que le hizo un trasplante no le permite beber calcio. Ya tiene la respuesta.
de que no es verdad. Los médicos no saben curar. No van a las facultades universitarias a aprender a curar, sino a aprender cirugía. Y lo otro es lorístico. ¿Y por qué es lorístico? Porque enfocan el cuerpo humano como una máquina bruta y el cuerpo humano es una máquina inteligente. Entonces ellos lo ven como secciones y tienen un escáner que te hace secciones del cuerpo humano. Y, oye, hay un sistema cuántico, hay un escáner. Déjenme mostrarse. Hay un escáner sencillísimo cuántico, que aquí lo tengo. Se lo voy a mostrar. Que hace más de 300 análisis en 2 minutos, sin inyección, sin acostarse, sin nada. Déjame ver si lo puedo sacar. Y miren lo sencillo que es el aparato. Aquí lo tiene. Usted pone su mano ahí arriba. ¿Qué hace este aparato? Este aparato, cuando usted pone su mano ahí arriba, él analiza las energías electromagnéticas, el campo magnético de su organismo. Entonces ya hay un software que determina, el aparato comienza a hacer mediciones de los vectores magnéticos. Y dependiendo de la frecuencia, aplica a un órgano, a un sistema, a cosas específicas. Inclusive las vitaminas y los minerales producen una energía magnética y ese aparato la detecta. Y por la intensidad puede decir si está baja o está alta. Y en 2 minutos ejecuta 350 análisis del organismo. De ahí es que vienen las medbeds y las cámaras de luz de cristal. ¿Qué es lo que hacen? Que agarran ese vector en esa frecuencia y lo aumentan o lo disminuyen a nivel magnético, a nivel del cuerpo vital, y eso automáticamente produce la salud en el organismo. De hecho, nunca lo he probado, pero hay unos aparatos que entran a los pies, te pones una pulsera y comienzan a medir el sistema y a equilibrar los vectores, y por los pies empiezas a botar toda la toxina del cuerpo. Para que vean, y eso existe hace años, ¿eh? Lo que pasa es que no han dejado que se popularice y lo han desacreditado como es el estilo oscuro. Entonces eso para que lo entiendan. Entonces es muy importante que entiendan que los riñones es muy sencillo. Con un multivitamínico, multimineral antes de cada comida, sus riñones se van a mantener saludables normalmente, a menos que tenga ya un hígado demasiado comprometido. Entonces, después que yo tengo mis riñones sanos, yo debo concentrarme en la salud de los pulmones. Y yo les dije que el aminoácido mágico para la salud de los pulmones es el L-glutatión. Eso limpia, eso no hay antibiótico que tenga la eficiencia del L-glutatión para acabar con lo que es bronquitis o neumonía. Es increíble, es milagroso. Pero dije todo. Están las opciones de L-metionina y están las opciones de N-acetilcisteína, que son orales, y está el L-glutatión reducido también oral. Es importante para también que los pulmones, lo que mencionamos al principio, de caminar mínimo 20 minutos diarios. Lo ideal son unos 40. Y si quieres perder peso, debes estar por encima de los 40. Lo ideal, yo por ejemplo logré perder mucho peso antes de toda esta encerradera, caminando 80 minutos al día, de hora y media a 2 horas. Una sesión en la mañana y otra en la tardecita. Y me puse en mi peso ideal. Entonces es muy importante que entiendan que, y obviamente el dormir bien. Dormir bien es importante para la salud, porque sirve para la desintoxicación en todos los sentidos. Ok, entonces vámonos al sistema. Terminé con mis pulmones, ahora me queda el sistema circulatorio. Y para el sistema circulatorio, como siempre, va a estar el complejo B y la vitamina C. Esos son básicos para cualquier sistema. Complejo B y vitamina C.
Entonces le agrego la vitamina E porque es sinérgica con la C, sobre todo la C con bioflavonoides. Es mejor que la C sola, que la C de ácido ascórbico. Y también tengo una coenzima que puedo comprar que se llama la coenzima Q10, CoQ10, la venden. Y esa coenzima es muy interesante porque actúa como si yo hiciera ejercicio. Permite que la circulación reciba más oxígeno. Y a más oxígeno, mayor salud. O sea que es como si fuera un complemento de los pulmones. Esa coenzima es milagrosa. Ahí están en los tratamientos de Viviendo Saludable las concentraciones. Y por último, para el sistema circulatorio, cuya base principal es el corazón, hay un aminoácido que se llama L-taurina, que fortalece el músculo cardíaco y lo repara hasta de infartos. La L-taurina, que también va a ser muy necesitado a nivel del cerebro. Y vamos a pasar ya con un sistema circulatorio. Todo está en Viviendo Saludable. Pasamos al sistema nervioso. Que hay enfermedades, por ejemplo, para darle otros tips, como la epilepsia, Alzheimer, Parkinson, que son enfermedades del cerebro. Y todas esas enfermedades se curan en días. Yo he curado muchas personas de esas enfermedades. ¿Con qué? Complejo B y un micronutriente que se llama acetilcolina, mejor si es con inositol, y el aminoácido L-taurina. Con esos tres y los demás que se usan para generalizar, porque todos están integrados, todos los sistemas, usted cura todas las enfermedades del cerebro. Yo no he tenido la oportunidad de estos niños que tienen síndrome de Down y el otro, ¿cuál es? Que son muy retraídos. Pero yo estoy seguro que con este tratamiento, si no se curan totalmente, se mejora muchísimo. Unos niños que son muy inteligentes y son muy retraídos, y que de hecho esa enfermedad la adquieren con la vacunación de los 15 días normalmente que le ponen. Entonces es muy importante tener un sistema nervioso, y tenemos los micronutrientes para curar el sistema nervioso. Ok. Y por último, hablamos así rápidamente del sistema hormonal, el linfático, etc. Que eso con multivitamínico y multiminerales 3 veces al día se mantienen saludables. Por ejemplo, mucha gente tiene hipotiroidismo y eso se cura hasta poniendo un poco de yodo en los pies. Se asimila por la piel y ya con esa cantidad de yodo se estimula la hormona. Entonces es muy importante que vean lo sencillo que es todo. Le di las pautas generales. Ven que todo es sumamente sencillo, que más que todo lo que necesitamos es la voluntad de empezar a seleccionar los alimentos correspondientes para que tu comida sea tu medicina. Y así termino esta charla. Un abrazo. Visita enlaverdadrevelada.net.